La situación en Barahona es compleja, un cólera que coleriza, aunque la situación ya se dice estar en manos de las autoridades. Bueno, ayer a horas de la noche eran 12 ya los casos, no 11, 12, los casos que se registraban de sospecha de cólera en esa zona. En la comunidad de Los Cocos de Enriquillo, específicamente, todos haitianos. Y me preocupa el tema migratorio, porque estamos hablando que según el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, ese sector y otro, llamado Los Coquitos, tienen 65 familias haitianas ahí residiendo. ¿Cuál es la principal razón para que se produzca un caso de cólera? La falta de higiene. ¿Cuál es la principal razón para la falta de higiene? La falta de agua. La falta de agua. Entonces, dice el propio ministro que utilizan letrina para sus necesidades fisiológicas, lo que hace impere la insalubridad. Dicen que el problema es mayor aún porque estos comunitarios, por temor a ser deportados a su país de origen, se quedan en sus hogares en lugar de ir al médico hasta que se complica su estatus de salud. ¿Qué ha hecho el gobierno? Bueno, el gobierno ha iniciado una jornada de intervención en la zona con el propósito de disuadir el efecto expansivo del cólera. Y como disuadía este efecto expansivo, pues entonces a partir de ahí tratar de controlar la situación. Ojalá que esto pueda tener el control. Reitero, es una enfermedad, se dice, de la pobreza, pero porque la pobreza habitualmente no es porque sea sucio el pobre, sino porque habitualmente la pobreza tiene algunas condiciones de prácticamente anulación de derechos, como es el tema del acceso al agua potable, que permita que puedan lavar lo suficiente, que puedan tener condiciones óptimas para el desarrollo de su vida y por tanto se reflejan casi siempre estos casos de cólera en la zona fronteriza, casi siempre en la zona fronteriza. Por otro lado, el señor Kiko Tabar, director de la lotería, hace un llamado, una advertencia, o como usted lo quiera comprender, sumamente interesante. Ese planteamiento que hace Kiko Tabar incluso me causa bastante preocupación, porque se trata de que prácticamente lo han dejado solo en la lucha por un tema que afecta a la República Dominicana, por lo menos en organización. Yo soy partidario del libre mercado y para mí usted tiene que tener una regulación y de ahí en adelante que el mercado se desarrolle solo. Estoy hablando de las bancas de lotería. ¿Cuál es la regulación que debe haber? Bueno, que haya una banca cada cierta cantidad de distancia, equidistancia. Pero hoy en República Dominicana no hay una regulación suficiente en ese sentido. Usted ve una banca al frente de la otra. Si usted quiere jugar su número, yo no tengo ningún problema con eso. Si usted quiere botar su dinero, eso no es problema de nadie. Ahora, la cantidad de bancas yo creo que deben ser reguladas. Pero Kiko hace la advertencia en una vía. Hay un proyecto que deposita el Ministerio de Hacienda, que es el gran rector de este tema, y dice Kiko que luego de enterarme que los propietarios de las concesionarias de loterías electrónicas elevaron un recurso de reconsideración al Ministerio de Hacienda contra la reciente resolución 159-23 que busca la estandarización de los contratos suscritos por el Estado, tratando de eliminar inconsistencias y desigualdades. Quiero expresar que a mi criterio, el Ministerio de Hacienda ha sido demasiado benevolente respecto a la aplicación y fiscalización de los contratos con la lotería privada. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, la realidad es que el Ministerio de Hacienda
Ministerio de Hacienda debe ponerse las pilas. Debe ponerse las pilas porque es ahí donde nace el principal problema de las bancas de loterías en República Dominicana. Y aquí la gente habla mucho de que no, de que hay un grupo de congresistas que son banqueros. El problema no está ahí porque eso lo eligió el pueblo. El problema no está ahí porque eso lo eligió el pueblo. Porque el problema hasta ahora no es de ley. El problema hoy no es de ley, el problema hoy es de voluntad política para que a través del Ministerio de Hacienda se ejecuten acciones como se deben. Se ejecuten acciones como se debe. Y Kiko, que hace tiempo ha presionado para que el Ministerio de Hacienda regule esa vaina, no logra hacerlo porque hay unos poderes ahí en el Ministerio de Hacienda que lo impiden, que inician con el financiamiento de la campaña. Pues yo le hablé ahorita de un candidato que está casi desmontando el torito. Entonces, ¿qué no pasará con aquellas bancas de loterías que están proliferadas por doquier? Y ni hablar de los sorteos, que por eso pasa lo que pasa. Dice el Ministerio de Hacienda que conforme a la ley 139.11, todos los contribuyentes que se acogieron al plan de regularización tienen obligación del pago tributario en vista de que sus declaraciones juradas declaran la operatividad de sus bancas. Pero hay un titingo ahí porque la Dirección de Casinos comenzó el cierre de algunas bancas que no estaban registradas y ahí entonces como que ha venido entonces la influencia política a evitar el cierre de esas bancas. Eso es un tema que causa preocupación. Por otro lado, lo que está sucediendo en justicia con el caso Manuel Duncan y Atención País. Uno de los testigos del caso Manuel Duncan, que ustedes recordarán fue aquel locutor que murió baleado por el expresidente de la DNCD, Félix Alburquerque Comprés, en una estación, en un puesto de hot dogs, cambió su testimonio. El seguridad que ahí intervino para desapartar supuestamente dice que él no ofreció declaraciones que dijera cómo el matador mata al occiso. Y la pregunta fue la siguiente: en la entrevista que usted dijo que ya había dado anteriormente, ¿usted dijo cómo mata el matador al occiso? Pregunta Sánchez. Y este responde no. A lo que inmediatamente el Ministerio Público reacciona con el propósito de evitar que ese testimonio sea colocado o sea analizado por el tribunal. Pero ¿qué sucede? A la par, fue un palo de lado y lado. Fue un palo de doble vía. Mientras eso ocurre del lado del testimonio de, vamos a decir así, pro Félix Comprés, también los peritos del Ministerio Público presentaron un informe que revela que no fueron 2 los casquillos que se hallaron, sino que fueron 9 los casquillos que se hallaron de la misma arma en ese lugar. ¿Qué implica eso? Bueno, que no se le disparó ni en defensa propia, ni solamente para herirlo, ni para matarlo, sencillamente, sino que pudo haber disparado con saña y que se tenía desde el primer momento la intención de matarle. Porque recuerden que en el video, Duncan le va encima cuando ya se le acerca a Alburquerque Comprés y le hace varios disparos. Si eran 2 casquillos de bala, él podía alegar que eso fue un asesinato, eso fue un homicidio en defensa propia. Pero con 9 casquillos de bala de la misma arma presentes en la escena del crimen, como ahora plantea el Ministerio Público, pues se cae esa teoría, porque nadie en defensa propia tira 9 balazos contra una sola persona. Ahora, si me cayó una horda de personas, pues ahí la historia es distinta. Ahí la historia es distinta y el resultado se ve y se siente. Entonces, esto cambia absoluta y radicalmente la historia. Esto cambia absoluta y radicalmente la historia. Habrá que ver de qué forma el tribunal valora eso. La ADP y los profesores
Caramba, aquí hay una crisis de pensamiento enorme. Escribiré en los próximos días sobre el tema. La ADP y los profesores al parecer llegaron a un acuerdo, corrijo, la ADP y el MINER, al parecer llegaron a un acuerdo. Al parecer llegaron a un acuerdo para empujar la educación. Coger una carretilla, amarrarse 2 sogas de los brazos y empujar la educación. La intervención fue del Defensor del Pueblo, que está haciendo un gran trabajo. Está haciendo un gran trabajo. Creo que he conversado con el Defensor del Pueblo 1 o 2 veces, si acaso. Pero me parece que está fajado en lo que le corresponde. Bueno, en ese acuerdo, lo que es un acuerdo de 10 puntos, pero me parece que será solo un parche. Porque usted escucha decirme que me parece que será solo un parche. Bueno, de entrada, y atención con esto, ese acuerdo no contempla nada sobre pensamiento crítico, ese acuerdo no incluye matemáticas, ese acuerdo no incluye ciencia en las escuelas. Eso fue un mamotreto para salir del leído de los profesores con el tema de las pensiones, poner un parche ahí. Los profesores van a decir, si nosotros hacemos ese acuerdo de manera temporal hasta que se definan otras cosas, y luego tendremos en un ratico, pues no voy a hablar ni siquiera de años, porque fácilmente meses, en un ratico el mismo problema, que los profesores no van a la escuela porque tienen una asamblea de qué sé yo qué, en plena clase, que no lo hacen ahora en vacaciones, es una falta de respeto y una violación a la ley, porque luego paralizan la docencia y vulneran un derecho que la misma Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional ha fallado en el sentido de que son derechos superiores los de los niños al acceso a la educación que el de los maestros al derecho de asociación. Porque ningún derecho es absoluto según plantea la ley o según el ordenamiento jurídico así lo entiende. Entonces, cuando usted toma eso en cuenta, pues entonces no va a llevar mágaro. Es nadie que va a tener la capacidad de intervenir la educación dominicana con el nivel debido para que República Dominicana deje de ser el sótano de los programas de PISA. Si República Dominicana no está en eso, pues entonces soltemos esa vaina y vamos a dedicarle el 2% a la educación y vamos a dedicar el 4% quizás a la defensa de la seguridad de República Dominicana, tanto interna como externa, una para la zona fronteriza y llena eso de guardia y otra para atacar la delincuencia en nuestro país. Y vamos a dedicar lo sobrante de eso para atender el sistema de salud. Porque la educación no va para ningún lado con eso. Ahora se inventaron darle 1,000 pesos a los padres para el año escolar venidero. ¿Por qué? Porque no se sabe qué hacer con todo el dinero que hay. Y como no se sabe qué hacer con todo lo cuarto que hay un problema enorme. Y es de enfoque, y es en la práctica del resultado que obtenemos los dominicanos. Señores, lo voy a dejar hasta ahí.